México es un país realmente abundante en todos los sentidos, tenemos riquezas que están sacando adelante al país y que lo ponen en la mira de muchos inversionistas a nivel mundial. Pero muchas veces creemos saber mucho acerca de nuestro país. A continuación te enlisto 15 de las cosas que lo más seguro es que no sepas acerca de México, no todas tienen que estar 100% vigentes, pero ahí te van. 1. ¿Sabías que fue en México y más específicamente en el pueblo de Chicxulub en la costa de la península de Yucatán donde cayó aquel meteorito que se estrelló con la Tierra hace 65 millones de años y del que se cree que provocó la extinción de los dinosaurios? Este cráter fue encontrado en 1981 cuando trabajadores de Pemex hacían perforaciones en busca de yacimientos de petróleo y detectaron un cambio brusco de la densidad a esa profundidad. ¿Y cómo no detectar un cráter de 180 kilómetros de diámetro? 2. El inventor de la televisión a color fue precisamente un mexicano llamado Guillermo González Camarena, que en 1940 y a sus 23 años de edad registró la primera patente para un sistema de televisión a colores. 3. México significa en el ombligo de la luna. Del náhuatl metzli, luna, y xicli, ombligo. Y los mexicas lo pronunciaban México, pero los españoles lo escribían México ya que no existía la pronunciación de la J. Cuando cambió la grafía de la X a la J se le empezó a llamar México pero se siguió escribiendo México, lo cual es válido pues la Real Academia de la Lengua permite excepciones para nombres propios. 4. ¿Sabías que en un solo lugar puedes conocer pirámides, monumentos, iglesias y otros edificios de las épocas prehispánica, colonial y moderna? De lo que te hablo es del Parque México Mágico que se encuentra en el bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. Consta de 92 maquetas de varios metros cuadrados cada una y hasta 4 metros de altura. Muy recomendada su visita. 5. ¿Sabes por qué se le llama Zócalo a la plaza central de la Ciudad de México? Bueno, pues la razón es que el peor presidente de México, Antonio López de Santa Anna, en 1842 mandó construir en la Plaza de la Constitución una columna para conmemorar la independencia. Pero por varios motivos de este solo se terminó la base o zócalo, la cual permaneció durante varios años hasta que fue retirada. Entonces de allí el nombre. 6. ¿Sabías que México cuenta con el volcán más pequeño del mundo? Pues sí, y está en la ciudad de Puebla. Este volcán se llama y desde hace tiempo es un volcán inactivo que tan solo mide 13 metros de altura. 7. La residencia oficial de los presidentes mexicanos se llama Los Pinos no porque en ella abunden estos árboles sino en recuerdo de una huerta en Michoacán donde el presidente Lázaro Cárdenas, quien fue el primero en habitar dicha residencia, conoció a su esposa. 8. ¿Puedes creer que México en sus inicios de independencia y en un período de 29 años, 1821 a 1850, tuvo 50 gobiernos? Pues créelo porque es cierto, y como diría Sergio Sepúlveda, esto es difícil de creer. 9. ¿Sabías que México es el mayor productor de plata en el mundo, es el mayor consumidor per cápita de refrescos de cola, es el país que tiene más taxis con alrededor de 60,000 taxis? La Ciudad de México es la ciudad con el mayor número de museos en el mundo y la segunda metrópoli más grande en el mundo después de Tokio y que contamos con el servicio telefónico más caro del mundo. 10. El castillo de Chapultepec es el único castillo construido en el continente americano. 11. México es uno de los 17 países megadiversos del mundo. Los países megadiversos son un grupo de países que albergan el mayor índice de biodiversidad de la Tierra. Entre los 17 países considerados megadiversos albergan un 70% de la biodiversidad del planeta siendo sus territorios apenas el 10% de esta. En el país existen unas 200.000 especies diferentes, cifra que representa alrededor el 11% de la diversidad del mundo. 12. Los documentos oficiales pueden estar en cualquiera de las 63 lenguas diferentes que se hablan en el país. En México no existe un solo idioma oficial. Aunque el español es el más hablado, no existe un reconocimiento formal. Las otras 62 lenguas indígenas reconocidas por la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas tienen la misma validez que el español en todo el territorio nacional. 13. El turismo en México es una actividad económica importante para el país. México es uno de los principales destinos turísticos del mundo, colocado en 8º lugar en cuanto a turistas extranjeros y en primer lugar en América Latina. 14. La bandera de México no se forma con solo poner el escudo nacional en la franja de la bandera de Italia. La diferencia entre estas dos banderas no es solamente el escudo. La bandera de México tiene los colores verde y rojo más oscuros.
La otra diferencia son las proporciones de longitud y anchura son diferentes, lo que le da a la bandera mexicana el aspecto de ser más alargada. México. 15. México es el único país que tiene dos golfos en dos océanos diferentes. De los 8 países que tienen en sus costas dos océanos diferentes, Canadá, Estados Unidos, México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia, México es el único que tiene un golfo en el Océano Pacífico que el Golfo de California y otro en el Atlántico que es el Golfo de México. 16. El nombre de la zona de México conocida como Península de Yucatán se debe a que un conquistador preguntó a un maya cómo se llamaban esas tierras. El nativo probablemente le respondió, Yucacatán. Lo que el español no sabía es que en maya significa no te entiendo. Tenemos riquezas que están sacando adelante al país y que lo ponen en la mira de muchos inversionistas a nivel mundial. Pero muchas veces creemos saber mucho acerca de nuestro país. A continuación te enlisto 15 de las cosas que lo más seguro es que no sepas acerca de México, no todas tienen que estar 100% vigentes, pero ahí te van. 1. ¿Sabías que fue en México y más específicamente en el pueblo de Chicxulub en la costa de la península de Yucatán donde cayó aquel meteorito que se estrelló con la Tierra hace 65 millones de años y del que se cree que provocó la extinción de los dinosaurios? Este cráter fue encontrado en 1981 cuando trabajadores de Pemex hacían perforaciones en busca de yacimientos de petróleo y detectaron un cambio brusco de la densidad a esa profundidad. Y cómo no detectar un cráter de 180 kilómetros de diámetro. 2. El inventor de la televisión a color fue precisamente un mexicano llamado Guillermo González Camarena, que en 1940 y a sus 23 años de edad registró la primera patente para un sistema de televisión a colores. 3. México significa en el ombligo de la luna. Del náhuatl metzli, luna, y xictli, ombligo. Y los mexicas lo pronunciaban México, pero los españoles lo escribían México ya que no existía la pronunciación de la J. Cuando cambió la grafía de la X a la J se le empezó a llamar México pero se siguió escribiendo México lo cual es válido pues la Real Academia de la Lengua permite excepciones para nombres propios. 4. ¿Sabías que en un solo lugar puedes conocer pirámides, monumentos, iglesias y otros edificios de las épocas prehispánica, colonial y moderna? De lo que te hablo es del Parque México Mágico que se encuentra en el bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. Consta de 92 maquetas de varios metros cuadrados cada una y hasta 4 metros de altura. Muy recomendada su visita. 5. ¿Sabes por qué se le llama Zócalo a la plaza central de la Ciudad de México? Bueno, pues la razón es que el peor presidente de México, Antonio López de Santa Anna, en 1842 mandó construir en la Plaza de la Constitución una columna para conmemorar la independencia. Pero por varios motivos de este solo se terminó la base o zócalo, la cual permaneció durante varios años hasta que fue retirada. Entonces de allí el nombre. 6. ¿Sabías que México cuenta con el volcán más pequeño del mundo? Pues sí, y está en la ciudad de Puebla. Este volcán se llama y desde hace tiempo es un volcán inactivo que tan solo mide 13 metros de altura. 7. La residencia oficial de los presidentes mexicanos se llama Los Pinos no porque en ella abunden estos árboles sino en recuerdo de una huerta en Michoacán donde el presidente Lázaro Cárdenas, quien fue el primero en habitar dicha residencia, conoció a su esposa. 8. ¿Puedes creer que México en sus inicios de independencia y en un período de 29 años, 1821 a 1850, tuvo 50 gobiernos? Pues créelo porque es cierto, y como diría Sergio, el volcán se llama y desde hace tiempo es un volcán inactivo que tan solo mide 13 metros de altura. 7. La residencia oficial de los presidentes mexicanos se llama Los Pinos no porque en ella abunden estos árboles sino en recuerdo de una huerta en Michoacán donde el presidente Lázaro Cárdenas, quien fue el primero en habitar dicha residencia, conoció a su esposa. 8. ¿Puedes creer que México en sus inicios de independencia y en un período de 29 años, 1821 a 1850, tuvo 50 gobiernos? Pues créelo porque es cierto, y como diría Sergio Sepúlveda esto es difícil de creer. 9. ¿Sabías que México es el mayor productor de plata en el mundo, es el mayor consumidor per cápita de refrescos de cola, es el país que tiene más taxis con alrededor de 60,000 taxis? La Ciudad de México es la ciudad con el mayor número de museos en el mundo y la segunda metrópoli más grande en el mundo después de Tokio y que contamos con el servicio telefónico más caro del mundo. 10. El castillo de Chapultepec es el único castillo construido en el continente americano. 11.
México es uno de los 17 países megadiversos del mundo. Los países megadiversos son un grupo de países que albergan el mayor índice de biodiversidad de la Tierra. Entre los 17 países considerados megadiversos albergan un 70% de la biodiversidad del planeta, siendo sus territorios apenas el 10% de esta. En el país existen unas 200.000 especies diferentes, cifra que representa alrededor el 11% de la diversidad del mundo. 12. Los documentos oficiales pueden estar en cualquiera de las 63 lenguas diferentes que se hablan en el país. En México no existe un solo idioma oficial. Aunque el español es el más hablado, no existe un reconocimiento formal. Las otras 62 lenguas indígenas reconocidas por la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas tienen la misma validez que el español en todo el territorio nacional. 13. El turismo en México es una actividad económica importante para el país. México es uno de los principales destinos turísticos del mundo, colocado en 8º lugar en cuanto a turistas extranjeros y en primer lugar en América Latina. 14. La bandera de México no se forma con solo poner el escudo nacional en la franja de la bandera de Italia. La diferencia entre estas dos banderas no es solamente el escudo. La bandera de México tiene los colores verde y rojo más oscuros. La otra diferencia son las proporciones de longitud y anchura son diferentes, lo que le da a la bandera mexicana el aspecto de ser más alargada. México. 15. México es el único país que tiene 2 golfos en 2 océanos diferentes. De los 8 países que tienen en sus costas 2 océanos diferentes, Canadá, Estados Unidos, México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia, México es el único que tiene un golfo en el Océano Pacífico, que el Golfo de California, y otro en el Atlántico, que es el Golfo de México.